Escúchame, no necesitas los mejores materiales para crear las mejores ilustraciones o dibujos. Lo único que necesitas es mucha creatividad, buenos fundamentos y ganas de dibujar. Y eso es lo que te voy a demostrar el día de hoy, dibujando con café. Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y les pido disculpas si no puedo aparecer ante cámara, pero es que en este video no lo pude realizar por el horario que tenía para hacer este video. Así que disculpen. Ya dicho eso, te mostraré cómo realicé un dibujo con café. Así que quédate en el video si esto te interesa. Bueno, aquí estamos dibujando con café. No te preocupes, grande o pequeño espectador de YouTube. Claro que se puede dibujar con café y aquí te explico mi proceso. Primero comencé a realizar el boceto y pues utilicé esta imagen de referencia que ves en pantalla, pero le realicé un pequeño cambio en el dibujo, y eso fue que alrededor del dibujo o boceto le dibujé un espejo, dando una sensación como de que la chica estaba saliendo del espejo y al mismo tiempo salía del boceto. Además, por lo menos quería ser un poco creativo y que el dibujo no fuera tan aburrido como se ve en pantalla con la imagen. Ahora, aquí sí comienza lo bueno, porque comienza el dibujo con café. Así que agarré mi taza de café de esta mañana y comenzamos. Lo primero que hice fue ver cómo interactuaba el café con este papel. Y debo decir de que literalmente parece que solo estaba mojando el papel, pero realmente estaba agregando café. Pero el color del papel no cambiaba, porque parecía que le estaba echando agua. Así que intenté que el café se removiera lo menos posible del pincel para que quedara pigmentado el pincel y en consecuencia la hoja de papel quedara con color. Y debo decir de que por lo menos haciendo esto realmente parecía de que estaba pintando algo y de que no solamente lo estaba manchando. Probablemente mientras estás viendo el video no te des cuenta, pero trataba de crear zonas más oscuras que otras con el dibujo para crear más profundidad en el dibujo. Pero debo decir de que esto no me funcionaba para nada. Cuando el papel se secaba, todo permanecía del mismo tono. Así que procedí a pensar otras maneras de crear sombras y luces. Y ya que el dibujo me parecía dar un estilo de madera, decidí utilizar la técnica del entramado para luces y sombras, o la técnica de las rayitas para los panas. Ok, pero antes de hacer eso tenía que definir las líneas del dibujo con tinta. Procedí a hacer eso. Y bueno, ya como están viendo en el video, después de definir las líneas del dibujo, procedí a crear las sombras con la técnica del entramado, justo como ves en el video. Y bueno, al principio la idea parecía muy buena en mi cabeza, pero ya después de aplicarla no me gustó para nada. Pero bueno, el dibujo se iba a ver mucho peor si no lo llegaba a terminar con esta técnica. Así que era hora de tomar una decisión. O lo terminaba con esta técnica y lo mejoraba un poco, o lo volvía a hacer todo desde el principio. Y bueno, entre estas dos opciones elegí mejorarlo un poco con la técnica del entramado.
y me lo tomé como un reto, pero también porque me daba flojera volver a hacer el dibujo y no quería hacerlo. Así que utilicé la técnica del entramado y salió esto. Y no sé ustedes, pero el dibujo no me gustó tanto que digamos. Está algo feo para mí, además de que tiene algunos fallos anatómicos que noto. Y bueno, debo decirte que aquí lo más difícil no fue el pintar con café, sino que fue usar la técnica del entramado, ya que más que usar la técnica, lo que hice fue crear rayas hacia arriba. Pero bueno, antes de mostrarte el dibujo final directamente, me gustaría decirte de que si te gustó este video, por favor suscríbete al canal, regálame un like y activa la campanita de YouTube para que te mande notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video, si te interesa este contenido. Y de paso comparte el video a algún amigo o amiga que le gusten esta clase de videos. Además, también me gustaría decirte de que me sigas en mi Instagram, ya que ahí es donde voy a subir este dibujo bien editado con la cámara y donde se va a ver mucho mejor y más detallado. Así que bueno, aquí te muestro un poco del dibujo que hice y nos vemos en el siguiente video. Goodbye.